Juan capítulo 19. Muchas cosas, ¿no? Juan 19, versículo 38 en adelante. Obviamente todos los evangelios relatan la resurrección. Y ustedes saben que tengo una debilidad por el evangelio de Juan. Pero no es solo porque me guste más que los otros, sino porque ya el domingo pasado estuvimos en el evangelio de Juan viendo la entrada triunfal. El viernes estuvimos también en el evangelio de Juan viendo la crucifixión. La situación posterior a la crucifixión con respecto a su muerte. Entonces, ya que estamos en contexto con las dos predicaciones anteriores, cerremos la idea entonces con la resurrección en el Evangelio de Juan. Dice capítulo 19, versículo 38. Después de todo esto, y hablando de todo esto es lo que estudiamos el viernes, el costado traspasado y los que le traspasaron mirando a Jesús, cumpliéndose la profecía de él mirarán a que traspasaron, no habiendo quebrado sus huesos. ¿Recuerdan? Ese es el contexto. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se ha llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Cuál era el propósito del Evangelio de Juan? Juan 20, 21. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, los sucesos que está narrando Juan acá tienen como principal objetivo mostrar evidencias de la deidad de Jesús. Sí, esto ya lo sabemos desde que hicimos el estudio del Evangelio de Juan. Y el que lo cree con fe, el que cree con fe en estas cosas que Juan está relatando, dice la palabra de Dios, tiene vida eterna. El que cree con fe que Jesús ha resucitado, el que cree con fe que Jesús no era un hombre común, sino el Hijo de Dios que resucitó y vive en poder, esa persona puede tener vida eterna. Y precisamente el hecho de que haya resucitado es una de las más grandes evidencias de que Jesús es Dios. Doctrina tan atacada en este tiempo, ¿no? La deidad de Cristo.
Y como siempre decimos, cada religión tiene sus líderes humanos y sus deidades, entre comillas, pero entre esos líderes religiosos, diferentes según la religión, si alguien te pregunta, ¿y qué hace? Viene una persona y te pregunta, ¿y en qué es diferente Jesús de Mahoma, por ejemplo? ¿No? ¿Qué le responderías? Bueno, en primer lugar, la tumba está vacía. En primer lugar, no hay cuerpo, porque resucitó. Jesús no era un hombre común y corriente. Jesús era, además de ser 100% hombre, era 100% Dios. Y ahí los hermanos que están estudiando en el instituto están ahí con la cabeza muy explotada. Porque tuvieron que hacer un trabajo sobre la unión hipostática. ¿Cómo puede un hombre ser Dios y ser hombre a la misma vez? Después les vamos a pedir que pasen y cuenten nada. Y si Jesús era diferente en algo, 100% de pureza, sin pecado, y eso lo hace absolutamente diferente a cualquier otro hombre que haya cruzado esta tierra. Y además de eso, la tumba vacía. Y un cuerpo que no está. Que sabemos dónde está. Y entonces cuando Juan escribe sobre estos sucesos nos da una perspectiva diferente a los otros 3 evangelios y menciona algunos eventos específicos que hacen que nuestra mente al leerlo llegue a la conclusión de que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios. José de Arimatea, dos discípulos en el closet, podríamos decir. Aparecen aquí en los últimos versículos del capítulo 19. Un Nicodemo que había sido ya impactado por la charla, esa charla de noche. ¿Se acuerdan que acá Juan recuerda el que vino a Jesús de noche? Ahora vino a plena luz del día con valor a ungir el cuerpo de Jesús, ¿no? Ya sabemos que la predicación de Jesús cuando le dijo, y que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y yo les puedo asegurar, hermanos, que Nicodemo se quedó meditando en esas cosas desde aquella charla con el Señor Jesucristo, y cuando lo vio levantado en la cruz, entendió todo. Y ya habiendo muerto el Señor Jesucristo, viene Nicodemo con valor, ya mostrándose abiertamente discípulo de Jesús. Y viene también otro que había sido discípulo de Jesús a escondidas, que es José de Arimatea. Y José de Arimatea entendemos un hombre adinerado, un hombre reconocido, al igual que Nicodemo. Nicodemo era tenido como el maestro de maestros. Pero este José de Arimatea también, un hombre adinerado, un hombre de influencia en la sociedad. Los dos, como en las tinieblas, no queriendo reconocer abiertamente su fe en Jesús por miedo justamente de todo esto que estaba pasando, porque fueron principalmente los líderes religiosos los que promovieron la muerte de Jesús. Nicodemo era uno de ellos, estaba con ellos, pero no era de ellos. Y bueno, y aparece este José de Arimatea, que lo que nos cuenta el apóstol Juan es que él se dio una tumba que tenía en su propiedad, un jardín, un huerto en realidad, que probablemente en la ladera de la montaña, y esa tumba cavada en la ladera de la montaña, y bajó a Jesús para ponerlo en esa tumba que él tenía. Dice la palabra de Dios que Nicodemo llega con algo de 100 libras de especias aromáticas para ungir el cuerpo, para prepararlo, para envolverlo y prepararlo para la sepultura. Y 100 libras son como unos 30 kilos de especias aromáticas. ¿Entienden? Esto es un montón. Son unos 30 kilos de especias aromáticas. ¿En qué momento de esta semana, de la semana llamada la Semana de la Pasión, entendemos que pasó esto?
A ver si alguno me dice. Sí, exactamente, el miércoles para la madrugada del jueves, cuando tenían que sacrificar el cordero en el día 14 del mes de Aviv, o Nisan, pasando para la madrugada ya del día 15, la fiesta de los panes sin levadura, que era un día de reposo, y ahí en el medio estaban, como vimos el viernes, estaban apurados por bajarlo para no quedar contaminados por haber tocado, ritualmente contaminados por haber tocado muertos, y después poder ir y celebrar la fiesta. Entonces tenían ese apuro, vayan, quiebrenle las piernas, finalmente a Cristo no se las quebraron, eso que estudiamos el viernes, pero tenían ese apuro de bajarlo rápido. Entonces en el apuro vienen y traen las especias y lo envuelven a las apuradas y se van. Eso es lo que está pasando. Entonces, esa tumba en la que fue puesto el cuerpo del Señor Jesucristo, era más bien una especie de tumba familiar que se acostumbraba obtener en aquellos tiempos, insisto, típica de un hombre adinerado. El profeta Isaías dice en Isaías 53 que con los ricos fue en su sepultura. ¿Se acuerdan? Típica tumba de hombre adinerado. Una cueva grande donde iban a poner un cuerpo, donde iban a esperar el tiempo que fuera necesario hasta que haga su proceso de descomposición, se seque, y luego traían un osario, ponían los huesos ya secos en una esquina y estaba libre para seguir poniendo el resto de la familia. ¿Me sigue? Ese es más o menos el lugar. Sí dice la palabra de Dios que no habían puesto a nadie ahí. Era una tumba nueva que José de Arimatea había adquirido y todavía aparentemente no había fallecido nadie de la familia de José de Arimatea, no la habían estrenado. Y dice la palabra de Dios que tomaron el cuerpo, versículo 40, 19-40. Entre Lázaro, José de Arimatea y Nicodemo, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Vieron? Tenían el apuro todavía de ir a celebrar la Pascua y sí, mirá, tengo una tumba que está acá cerca, dale, pongámosla, y fue todo como a las apuradas, ¿no? Lo envolvieron en los lienzos, envolvieron el cuerpo en el lienzo, envolvieron la cabeza en lo que se llama un sudario, que es otra pieza de lienzo aparte, no es una misma pieza en la que envuelven todos, sino el lienzo para envolver el cuerpo con especias aromáticas en el medio, la cabeza envuelta en otro lienzo que se llama sudario, ¿sí? Y que hay quienes dicen que está, ¿no? El santo, han escuchado hablar del santo sudario, ¿no? Dudo mucho que sea, probablemente no. Los otros evangelios cuentan que algo que Juan no cuenta, y es que pusieron una custodia romana. Lo leyó Maxi en Mateo 28, que los romanos pusieron la custodia en el sepulcro pensando en, él dijo que va a resucitar. Obviamente ellos no creían en la resurrección, no pusieron la custodia romana pensando por si resucita, ¿no? Es más, si llega a resucitar, yo los soldados salgo corriendo. Ellos no creían en la resurrección. Ellos más bien estaban esperando, van a venir los discípulos y se van a robar el cuerpo, van a decir que resucitó y el lío que se va a generar un lío peor al anterior. ¿Entienden? Entonces, para evitar eso, ponen soldados a custodiar ahí y hacen rodar una piedra enorme de varias toneladas de peso en la entrada del sepulcro. Bueno, básicamente para que nadie se pueda robar el cuerpo. Y sabemos que en la madrugada de ese domingo sucede un temblor. Un ángel
ángel desciende, remueve la piedra, una piedra que una persona no podía remover. El ángel remueve con poder la piedra. Los soldados caen desmayados y salen huyendo. Y cuando ya logran recuperar la conciencia, se dan cuenta que la tumba está vacía. Y saben lo que pasó. Saben lo que pasó. Maxi leía en el capítulo 24 que los romanos los sobornaron. Les dijeron, bueno, te vamos a dar este dinero para que digas que vinieron los discípulos y se lo robaron. Ellos sabían perfectamente que no se los habían robado. Que no se los habían robado, ellos sabían lo que pasó. Dice en el versículo 1 del capítulo 20, el primer día de la semana, ya estamos hablando del domingo, había pasado el Shabbat. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, no había amanecido, pero el domingo, el primer día de la semana, había empezado a lo que sería para nosotros las 6 de la tarde del sábado. ¿Entienden? Para el judío empieza el día a las 6 de la tarde. Entonces, desde las 6 de la tarde de nuestro sábado, para el judío ya es primer día de la semana, es domingo. De madrugada fue María Magdalena. Y saben, hermanos, que si prestaron atención a la lectura en Mateo 28, a propósito le pedí que la lean porque para no estar volviendo constantemente ahí, nos dice que fue también la otra María. Acá menciona solamente a María Magdalena. En Mateo 28 dice que fue la otra María también, y en Lucas 24, el relato de Lucas también dice que había otras mujeres más con ella. Y lo más probable es que no hay una contradicción entre los evangelios, sino que estaban todas las mujeres, solo que Juan no las menciona. Juan está enfocándose en lo que pasó con María Magdalena. ¿Entienden? No está diciendo que estaba ella sola. Está enfocándose en los sucesos con ella, específicamente con ella. Y sabemos, era una de sus seguidoras más fieles, ¿verdad? El Señor había sacado de ella, dice la palabra de Dios, 7 demonios. Y obviamente la gratitud de su corazón de haberla salvado de aquella miseria, bueno, María Magdalena le siguió en casi todo su ministerio, ¿no? Dice también en el versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Y según lo que leímos, o el relato más bien, no lo leímos acá, pero el relato de Marcos, vieron que me estoy volviendo a Mateo, a Lucas, a Marcos. Marcos confirma que ella venía con otras mujeres y venían conversando entre ellas, y dice Marcos 16:3 que decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque venían para terminar con esa unción hecha a media por causa del apuro por celebrar la Pascua, ¿no? La preocupación de las mujeres era: la piedra es enorme, nosotras no la vamos a poder mover. ¿Quién nos va a mover la piedra? Esa era su preocupación. Pero llegan y la piedra ya estaba removida, ya estaba quitada. Versículo 2: entonces corrió María Magdalena y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que no le gusta mencionar su nombre. ¿Quién es? Juan, aquel al que amaba a Jesús. Y les dijo: se han llevado del sepulcro del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces sale corriendo principalmente a Pedro y a ese otro que era Juan, y les da la noticia, y miren cuál es la noticia que da: se han llevado al Señor del sepulcro. ¿Cuál fue su primera reacción al ver el sepulcro vacío? Se llevaron el cuerpo. Se llevaron el cuerpo.
Acá nosotros desde este lado de la historia, todos heroicos y celebrando la resurrección, decimos, pero qué poca fe que tenía esta mujer, si el Señor Jesucristo había dicho que iba a resucitar. Vos ponete en el lugar de ella nada más. Ponete en el lugar de ella. Nadie pensaba en la posibilidad de que Jesús iba a resucitar. Entonces su primera reacción es, se lo robaron. La lógica humana dice, fue un robo. Me robaron el celular. ¿Qué hacemos? Me robaron el celular. ¿Cuál? ¿El que tenés en la mano? Ah. El otro día estábamos en un chivo en Lomas con mi familia y una señora empezó desesperadamente a gritar, me robaron la cartera. ¿Y dónde estaba? Estaba ahí, estaban en los lockers. Me robaron la cartera, tenía todo, tenía la plata, los documentos, el celular, me la robaron. Cálmese, señora, ¿dónde estaba? Ahí. Y tenía la llave en la mano. Señora, ese no es su locker, ¿usted vio el número? Estaba abriendo el locker de arriba. Ahora, no saben el escándalo que hizo esa mujer. Bueno. Entendemos entonces, ¿por qué les cuento esto? Entendemos que la primera idea es se lo robaron, ¿no? Se lo robaron. Y sí, el Señor Jesucristo ya lo había anticipado un montón de veces. Que iba a morir, que iba a resucitar, lo citó a Jonás. Pero la lógica humana todavía no lograba entender la posibilidad de la resurrección. Entonces ahí tenías a los romanos culpando a los discípulos, tenías a los discípulos culpando a los romanos, y tenías a los romanos sabiendo la verdad también que jamás lo iban a admitir. Versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Yo lo hubiera puesto también, yo que Juan lo pongo también. Uno se pregunta en qué aporta el dato de que le gané. Salimos corriendo los dos y él salió primero y yo corrí más tarde. Sí, lo tengo que decir. Lo tengo que contar. Que quede hasta el fin de los tiempos. El cielo y la tierra pasarán, pero el relato de que Juan le ganó a Pedro no pasará. Quedó para el resto para la historia del resto de la humanidad. Y era más joven, está bien, era más joven. Sabemos que era el más joven del grupo. Y era más ágil. Entonces es lógico que haya llegado más rápido a la tumba, ¿no? Y acá, y cuando llegan, dice en el versículo 5, y bajándose a mirar, esto nos da a entender que la tumba estaba como cavada hacia abajo, si no estaba al ras de la tierra, sino cavada hacia abajo. Dice, y bajándose a mirar, vieron los lienzos puestos allí. Estamos hablando de Pedro, perdón, me vuelvo al 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Estamos hablando de Juan. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Entonces como que se quedó en la puerta, miró hacia abajo y vio que estaban los lienzos ahí. Después llega Pedro, así, agarrándose porque le dolía el vaso de tanto correr. Y luego llega Simón Pedro, dice en el versículo 6, tras él, y más impulsivo, típico de Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y hay ahí una perlita del griego, que es la palabra vio, y acá en estos próximos versículos la palabra vio se menciona 3 veces. Y en cada una de esas 3 traducciones que nosotros tenemos como vio,
Son tres palabras griegas diferentes que significan tres diferentes cosas. Cuando dice que Juan llegó en el versículo 5 y bajándose a mirar, vio, o sea, como agachándose así, esto fue lo que hizo. Se agachó y miró y vio los lienzos. Esa palabra vio es la palabra griega blepo, que es sencillamente el acto de mirar, le pegó una ojeada nada más, así, ¿no? Miró por encima y vio los lienzos. Ahora luego llega Pedro, dice, llega Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y ya toda la descripción de Juan te da a entender que la forma en que miró Pedro fue diferente, porque observó. Es otra palabra griega, es la palabra griega zoreo, que significa contemplar, significa observar de forma reflexiva. Entonces Pedro entró y se quedó mirando y dijo, bueno, los lienzos están acá y el sudario está un poco más allá. El sudario está aparte y está enrollado. Vio detalles, ¿entiendes? Pedro observó y encontró detalles. Y es interesante esta observación de Pedro porque nota la ausencia, obviamente el cuerpo no está, pero Pedro entiende, mirá, pero el sudario está enrollado. Yo creo que Juan lo escribe porque Pedro se lo hizo ver. Pero no, mirá, el sudario está enrollado y está aparte. ¿Por qué es importante esa reflexión, esa observación? Porque lo que Pedro ve no concuerda con un robo. ¿Entienden? ¿Vos decís que se van a poner a desenrollar al muerto para llevárselo? ¿Entienden? No se van a poner a sacarle los lienzos para llevárselo. Lo van a agarrar y se van a llevar así. No, ni loco. No lo toco. A dura pena lo tocaría con los lienzos puestos, ¿entienden? Con los lienzos cosos, enrollados. Y el sudario dice envuelto aparte. El sudario era lo que envolvía la cabeza, ¿sí? Estaba envuelto. Entonces, observación. El cuerpo glorificado o bien salió de su envoltura de forma gloriosa, dejando la forma de capullo de la cabeza, ¿entienden? De la envoltura del sudario en la cabeza. Salió gloriosamente de ahí y cayó el sudario envuelto como había estado envuelto en su cabeza. O más bien, fue un Jesús resucitado que agarró y se desenvolvió e hizo esto, ¿no? Y el sudario al fin y al cabo quedó envuelto. Claramente un robo no es. Amén. No es un robo. Entonces esa observación reflexiva de Pedro, miren lo que dice Juan en el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo, entonces Pedro desde adentro, mirá, mirá que está el sudario, mirá que están los lienzos y el sudario está enrollado más allá, esto no es un robo. Entonces entra Juan. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y vio y creyó. Y acá otra vez la palabra vio, acompañada por el creyó. Y esta tercera traducción de la palabra vio es una tercera palabra griega, que es la palabra griega charos, que significa entender por experiencia. Como quien dice, le cayó la ficha. ¿Me siguen? Entonces Juan entendió. ¿Qué entendió? Que no era un robo. Todavía no entendió que había resucitado. Entendió que era un robo. No se apuren, no le demos mucho crédito todavía. No era un robo.
Claro, eso, que no era un robo, perdón, sí. Entendió que no era un robo, eso es lo que entendió. No es un robo, ahí está entendiendo Jesús. Gracias. Dice en el versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Aclara en el versículo 9. Entonces está bien, no es un robo. ¿Y qué será lo que pasó? Pero todavía no estaban pensando en la resurrección, ¿entienden? Juan entendía que Jesús no estaba, pero no lograba entender todo lo que se había dicho de Él anteriormente y cómo todo esto se relacionaba. Hoy, yo creo que no sé, la mayoría de las iglesias cristianas en el mundo hoy están celebrando a un Jesús que vive, pero todavía para muchos sigue siendo un Jesús histórico, un hombre de fama. Muchos libros hablan de Él, la historia cuenta sobre Él, pero y aún quizá haya alguien en este lugar que cree en Jesús como un Jesús histórico, como un hombre bueno, como un buen maestro, como un profeta, pero no llegan a entender todavía lo que significa que ese hombre haya salido de la tumba, lo que significa para tu vida que Jesús haya resucitado. Siempre me pienso ya les he contado del guía que nos tocó en Israel. Él conocía las escrituras como nadie conoce. Conoce las escrituras mejor que cualquier pastor. Y no cree en Jesús, es un judío no mesiánico. Yo creo que él cree en Jesús como un hombre histórico. Como un hombre que marcó la historia, pero no como el Mesías prometido. Y hay mucha gente así. Insisto con esto, quizás vos estás hoy acá creyendo en un Jesús que es un buen hombre, que es un buen maestro. Pero lo que yo te quiero mostrar hoy, por medio de la realidad de la resurrección, es que Jesús es mucho más que eso. Y que tu eternidad depende de la resurrección del Señor Jesucristo. Y vos necesitas creer que Él vive. Versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. ¿Se acuerdan que primero había venido María Magdalena? Fue, dio el anuncio a los discípulos, volvieron todos, no sé si ella llegó después otra vez. La cosa es que volvió. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, más o menos lo mismo que hizo Juan, desde afuera. Ya los discípulos habían salido. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. O sea, los discípulos no eran los únicos que todavía no les caían. Todos parecían estar con los ojos velados de lo que había pasado con la resurrección. Yo creo que este es un suceso que pasó después. No es raro que si Pedro entró y Juan luego entró y no vieron a los ángeles, es probable que ellos salieron y después María Magdalena se acercó y vio a los ángeles. Esto pasó después. Pero sí dice la palabra de Dios que había uno sentado a la cabecera y otro a los pies de donde habían puesto el cuerpo. Hay un comentarista que se llama Warren Wiersbe que él propone la idea de que lo que vio María Magdalena era semejante a lo que se veía cuando se miraba el propiciatorio, la tapa, ¿sí? Vieron el propiciatorio y tenía un ángel de cada lado. No lo sé, no sé si es exactamente eso. Pero lo que sí sé es que María Magdalena no estaba pensando en teología. María Magdalena estaba pensando: se lo robaron. ¿Vieron lo que dice en el 13? Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde van. Ella seguía pensando en el robo.
Entonces dice la palabra que Jesús mismo se le aparece en el versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y no lo reconoce, y la palabra de Dios no explica bien por qué, pero sí entendemos que de alguna manera sus ojos estaban velados, como les pasó también a los que iban hablando con él en el camino de Maús, ¿recuerdan? Nuestros corazones ardían, pero no les caía todavía la ficha. Era él. Versículo 15. Jesús les dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Por qué estás llorando? Porque no sé, se lo robaron. Sí, no me lo robo. Se lo robaron, se lo llevaron, no sé dónde lo pusieron. Si fuiste vos el que lo sacó, decime dónde está, así yo me lo llevo. ¿Ustedes se acuerdan que lo habían bajado entre José de Arimatea y Nicodemo? Y ahora ella, en su desesperación, pretende: decime dónde está que yo me lo llevo, dice, ¿no? Bueno, estaba todavía en shock, ¿no? Su estado de shock y su tristeza no la dejaban pensar con claridad, creo. Y miren lo que pasa en el versículo 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. ¡Maestro! María, maestro. Y ahí entendió que era Jesús. Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Miren, cómo cayó el velo de los ojos de María a la sola mención del nombre, de su nombre de los labios del Señor. La sola mención de su nombre hizo que sus ojos espirituales se abrieran. Hermanos, fue así en mi vida y así en la vida de muchos de ustedes que pueden dar testimonio de su fe en Cristo. Vos estabas ciego espiritualmente y un día el Señor te llamó y te llamó por tu nombre. Y en ese momento en el que el Señor te llamó, tus ojos espirituales fueron abiertos. Vos dejaste de ser un ciego y lo viste cuando Él te llamó. Por la sola palabra del Señor. Este es el poder que tiene la palabra. Hermanos, salí a predicarla. Porque la palabra de Dios da vista a los ciegos. Y muchos de ustedes aún pueden dar testimonio. Sí, yo pasé muchos años de mi vida, viví en pecado, hice un desastre, pero cuando entendí que Jesús me llamaba, lo entendí todo. Mis ojos se abrieron, ahí pude entender. ¿Cuántos de ustedes dan testimonio de eso? Y vieron que le dice: no me toques. Porque aparentemente la reacción de felicidad de María, el otro evangelio dice que cayeron postradas a... ¿Lo tocó o no lo tocó? Porque el otro evangelio dice que se postraron ella y la otra María a abrazar sus pies. Fue esa reacción de alegría. ¡Maestro! Y se fueron a abrazarlo, ¿no? Y hay como toda una interpretación de que no me toque porque todavía su cuerpo estaba santificado y Él lo llevaba para presentarlo como sacrificio al Padre, y si lo tocaba lo iban a contaminar, y no viene por ahí la interpretación. Pasa que qué pena que no somos tan... que no tenemos la capacidad de entender griego con facilidad, ¿no? Pero más bien lo que el texto está queriendo decir no es no me contamines, que es lo que muchas veces entendemos cuando leemos el texto. La idea ahí en el griego tiene más que ver con que ella trató de
asirlo y pará. Fue más bien como fue calmate. Porque de la desesperación de haber pensado que lo perdía, que se lo llevaron, que nunca más lo iba a volver a ver y de pronto ahora lo ve y está vivo y lo abraza como para no querer dejarlo ir y Jesús le dice, pará, mirá que yo voy a estar todavía un poco más de tiempo acá. De hecho estuvo 40 días más. No me voy todavía. Esa es la connotación que tiene la frase en el griego. No fue como no me toques, que me contaminas. No es esa la idea, ¿entienden? No es desprecio, más bien es amor, es como tranquila. Tranquila que todavía no me voy. Ahora miren qué diferente, ¿no? Porque Pedro y Juan, por un lado, salieron del sepulcro con la idea de la resurrección, quizá más bien como un evento histórico, pero María Magdalena ahora, ella tiene la fe de haber visto a su maestro resucitado. Ella escuchó su nombre de los labios del maestro, ¿entienden? Y fue a ella. Y qué interesante, porque un ratito antes habían estado los discípulos, pero a Jesús se le apareció a ella y no a los discípulos acá en este momento. Y Jesús le encomendó algo a ella y no a Juan y a Pedro. Andá y da la noticia. Andá y contalo. Ve a mis hermanos, versículo 17. No me toquen porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mi Padre y vuestro Padre. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que también es vuestro Padre. Y decirle esto a mis hermanos. Vos sabés que hasta acá Jesús los había llamado sus discípulos, los había llamado amigos también. ¿Se acuerdan? Y esta es la primera vez que les llama hermanos. Y esto es gracias a su muerte y resurrección. Que pudieran ser hermanos, que pudieran ser llamados hermanos, hijos del Padre, es por el efecto de su muerte, sepultura y resurrección. Eso implicaba para los 11, estoy sacando a Judas. Y eso implica la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo para todo aquel que cree. Por eso esto es más que un hombre en la historia, por eso esto es más que un suceso histórico, por eso no hablamos de un robo ni de una desaparición. Jesús resucitó, murió, pagó el precio de los pecados y vive porque venció el pecado y venció la muerte con su resurrección. Y nuestra eternidad depende de esa bendita verdad. Y ahora podemos ser llamados hermanos e hijos del Padre, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. En Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue por medio de Jesucristo y la obra del Calvario que nosotros pudimos ser adoptados y ahora llamados hermanos. El pago que el Señor Jesucristo hizo, hermanos, de nuestros pecados y su victoria sobre la muerte nos dan la posibilidad de ser hechos hijos de Dios por adopción y más todavía coherederos con Cristo. Decía a mis hermanos, dice Jesús. En Hebreos 2:12 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué cosa? Hermanos.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús siempre fue hijo de Dios. Nosotros no. No caigan en ese engaño de que todos somos hijos de Dios. No. No toda persona en este mundo es un hijo de Dios. Hay dos familias espirituales. Jesús siempre fue un hijo de Dios. Y nosotros ahora también somos hijos de ese Padre Celestial. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Y María entonces va a dar el testimonio. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que ya se habían ido. Las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. A ella eligió Jesús. Andá y da las noticias. ¿Ustedes se acuerdan? Dentro de tantas cosas que hemos visto en este tiempo sobre cultura judía y costumbres, que legalmente en ese tiempo el testimonio de una mujer no valía. Solo por ser mujer no valía. Y menos viniendo pero ¿a esta le vas a creer? ¿No te acordás cómo se sacudía en el piso, se revolcaba y echaba espuma? 7 demonios tenían. ¿A ella le van a creer? Esta loca está viniendo a decir que se le apareció Jesús. Si todos lo vimos morir. Otra vez endemoniada, ¿no? No sé qué habrían pensado. Está poseída nuevamente. Sin embargo, ¿saben? Ella tenía el asunto mucho más claro que los discípulos. ¿Saben por qué? Ella había sido llamada. ¿Y saben en qué me hace pensar eso, hermano? Hay tanta gente con la cabeza llena de teología. Tanta información sobre la Biblia que quizás se entiende y se acepta. Bueno, no, sí, esto es correcto, esto es lo que la Biblia dice. Pero hay algo más importante que todo ese conocimiento. Y es si Dios te ha llamado por tu nombre. Si tus ojos han sido abiertos. Porque si no, este libro y lo que de Jesús cuenta es historia nada más. Y no ha afectado en nada tu vida. No importa cuánto conozcas este libro, si no has escuchado la voz de Jesús llamándote al arrepentimiento y a la fe, este libro son puras letras y nada más. Ahora, si vos estás escuchando hoy la voz de Jesús, es porque te está llamando. Porque el Espíritu Santo está quitando el velo de tus ojos. Entonces te quiero ver que no pensá en vos mismo, no pensés en el que está al lado tuyo, porque la palabra de Dios dice que cada uno dará a Dios cuenta de sí. De nada te sirve un montón de conocimiento histórico, bíblico, etcétera, si no estás experimentando una relación con Cristo. Si no has sido adoptado como un hijo de Dios. Voy más allá, aún a los creyentes. ¿De qué nos sirve a nosotros los creyentes tanto conocimiento bíblico si no lo experimentamos de forma práctica en nuestra vida? Es más, miserables de nosotros, porque vamos a rendir cuentas por todo eso que sabíamos y no hicimos en el tribunal de Cristo. Y vamos a sufrir pérdida, dice la palabra de Dios. Nuestra salvación está segura en Cristo. Pero cuando estemos en el tribunal de Cristo, vamos a rendir cuenta por todas esas cosas que sabemos y no hacemos. Al fin y al cabo es tu relación con el Señor. Y
Termino con esto. La resurrección del Señor es, que es lo que Juan quiso mostrar por sobre todas las cosas. Es prueba irrefutable de que Jesús es Dios en la persona del Hijo. Su resurrección confirma su deidad. Pablo, escribiéndole a los romanos, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús probó su deidad venciendo a la muerte. Nadie tiene poder sobre la muerte más que Dios. Escribiéndole a los tesalonicenses, también Pablo, en 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Bendita la esperanza que tenemos en la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Saben, hermanos? El saber que Él venció la muerte nos da la paz de que no vamos a quedar en el sepulcro, de que en su venida vamos a ser resucitados, transformados y llevados a su presencia. Somos vencedores de la muerte por medio de Cristo que venció a la muerte. En su victoria nosotros tenemos victoria sobre la muerte. Y esperanza de reencuentro con los que ya se nos adelantaron en la muerte, ¿no? Es esperanza, la resurrección es esperanza. Y como leí al comienzo de la reunión en el capítulo 15, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Uy, cuando lleguemos al capítulo 15 en el estudio, hermano, también había en Corinto, en la iglesia de Corinto, algunos que estaban negando la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Ya vamos a llegar ahí. Déjenme pasar por el 14. Primero nos tocan las lenguas y después vamos para allá. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué victoria sobre el pecado tiene alguien que no puede resucitar de los muertos? Si Él no venció el pecado, nosotros estamos en condena. Si Él no venció la muerte, nosotros no tenemos esperanza de vida eterna. Entonces también los que durmieron con Cristo perecieron. Vivieron una vida de fe, murieron. No los vamos a ver más. ¿Por qué? Porque Cristo no venció la muerte, porque no hay resurrección de los muertos. Si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, si fuera así. Pobrecitos, creyéndose la mentira más grande de la historia, que un hombre puede vencer a la muerte y salir por sus propios medios de una tumba. ¿Quién lo ha hecho? Alguien que es Dios en la persona del Hijo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Particularmente en esa secuencia de celebraciones, en el que sacrificaban al Cordero en el 14 de abril, en el que en el 15 celebraban la fiesta de los panes sin levadura, y en este día de la semana traían las primicias al templo como ofrenda al Señor. Y Pablo le llama primicias de los que durmieron. Primicia quiere decir el primero, lo mejor, y después todo lo que viene atrás. Esa es la esperanza en la resurrección, ¿no? Lo que viene detrás, gracias a las primicias. Es esperanza para nosotros, es la base sólida sobre la que descansa nuestra fe. Hermano, defendé la deidad de Cristo, defendé la resurrección, porque es el evangelio que predicamos. No predicar a un Jesús que es Dios y no predicar a un Jesús resucitado no solo es una herejía, es otro evangelio. Sea anatema quien dice que Jesús no es Dios, sea anatema quien dice que Jesús no resucitó.
porque es la base de nuestra fe y nuestra esperanza. Es el certificado de validez de nuestra vida eterna. Es la promesa del reencuentro en gloria con el Señor, con nuestro Salvador. ¿Me ayudas, por favor? Si, mira, no importa cuántos años llevas congregándote, siempre hago este llamado. Y ustedes saben, y lo voy a seguir haciendo. No importa cuántos años llevas congregándote. Si vos no escuchaste la voz de Jesús llamándote al arrepentimiento, si el Espíritu Santo no quitó el velo de tus ojos, vos todavía estás muerto en tus delitos y pecados. Pero justamente es ese llamado por medio de la palabra el que te da la vida. Y aquí estamos proclamando su palabra, proclamando el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio que predicamos. Ese es el Evangelio de los apóstoles. Ese es el Evangelio de Cristo. Muerte, sepultura y resurrección lo proclamamos hoy. Si hoy estás entendiendo que esto es una verdad, el Espíritu Santo está quitando el velo de tus ojos. Confesá a Jesús como Señor y Salvador. Pedirle que perdone tus pecados. Que Jesús es el Señor. Y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y vas a ser salvo. Pues